Buenas tardes compañeros, buenas tardes Katy. Yo a continuación les daré a conocer un poco sobre la teoría de la personalidad de Sigmund Freud. Primero les daré a conocer un poco sobre la biografía de Sigmund Freud. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiburg, Moravia, una pequeña localidad de la República Checa, y murió el 23 de septiembre de 1939 a la edad de 83 años. Sigmund Freud fue un neurólogo de origen judío y es considerado todavía el padre del psicoanálisis. Sigmund Freud es una de las figuras más relevantes del siglo XX. Aparte de neurólogo, Sigmund Freud también se convirtió en médico y trabajó por un largo tiempo en el Hospital General de Viena. En 1883 abrió su primer consultorio, donde de ahí en adelante seguiría toda su investigación sobre el psicoanálisis. Desgraciadamente, Sigmund Freud no tuvo la oportunidad de tener padre, por lo que toda su vida se crió con su madre, que se llamaba Amalia Freud, de quien proviene su apellido con el que se quedaría hasta el último de sus días. Una vez acabada su carrera, Sigmund Freud se casó con Martha Bernays, quien le dio 6 hijos. Una de sus hijas más destacadas fue Anna Freud, quien seguiría sus pasos, y posteriormente ella se guiaría más en la psicología infantil, siendo también una de las psicólogas infantiles más destacadas del siglo XX. Como dato curioso podemos agregar que una de las primeras contribuciones de Sigmund Freud dentro de la medicina fue utilizar la cocaína con fines terapéuticos. La personalidad. ¿Qué era la personalidad para Freud? La personalidad de Sigmund Freud fue variando a medida que iba creciendo su teoría o hacía investigaciones sobre la personalidad humana. Para Freud, la personalidad humana era el producto entre nuestros instintos destructivos y la búsqueda del placer del ser humano, sin dejar de lado los límites sociales como entes reguladores. Esto quiere decir que la personalidad es una mezcla de sentimientos, sensaciones, impulsos y nuestros conocimientos que hemos adquirido a lo largo de los años, pero que a la vez se ven limitadas por las normas y leyes que rigen nuestra sociedad como tal. La personalidad humana está diferenciada en 3 fases: la consciente, preconsciente e inconsciente. A continuación les daré a conocer un poco sobre la mente preconsciente. ¿Qué es la mente preconsciente? A la mente preconsciente se lo define como lo que no está en la parte inconsciente, pero tampoco está en la parte inconsciente. En sí se podría definir al preconsciente como el camino que une al inconsciente con el consciente. Gracias al preconsciente, el sujeto no puede darse cuenta de sus acciones de reacción instantánea. Se puede entender al preconsciente como una zona de tránsito. Esto quiere decir que los contenidos de la preconsciencia pueden aparecer en la consciencia sin que sea necesario un proceso de transición. El preconsciente vendría a ser el nivel más cercano a la conciencia. Es tanto así que los datos del preconsciente se mueven fácilmente de un lado a otro de la conciencia. En la preconsciencia podemos encontrar elementos tales como vivencias, fantasías e incluso podemos encontrar recuerdos que nunca hemos vivido. En la preconsciencia se define lo que está entre la conciencia e inconsciencia. Un ejemplo de esto sería un hecho ocurrido en la tarde, que puede desaparecer de la conciencia para estar latente en la preconsciencia, y finalmente éste pueda incorporarse a la inconsciencia como un sueño que experimentamos en la noche. Es debido aclarar que todos los contenidos que se encuentran en el preconsciente se encuentran justamente en él y no han llegado todavía al nivel de conciencia. Todos los contenidos que posee el preconsciente tienen un significado en sí mismo. El preconsciente y su funcionamiento están regidos por 2 aspectos fundamentales.
Tales son estos como las leyes de la lógica y los principios de la realidad. Este último, el principio de la realidad, significa que si, por ejemplo, un sujeto tiene ganas de realizar un deseo, éste lo puede postergar debido a las circunstancias que se presenten en el momento que lo desea hacer. Bueno, a continuación les pasaré a explicar un poco sobre la mente consciente. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es un término utilizado por Sigmund Freud para definir un estado psíquico, para indicar la localización de ciertos estados constitutivos. En sí, la conciencia es la facultad que tenemos los seres humanos para asumir las consecuencias de los actos dependiendo la concepción que tengamos entre el bien y el mal. En sí podemos decir que una persona consciente es aquella que toma conciencia de sus actos y trata de minimizar en lo más posible las consecuencias negativas. La conciencia designa el conjunto de vivencias que una persona puede dar cuenta mediante un acto de percepción interna. La conciencia es la capa más superficial de la mente del ser humano, poniendo en acento el valor de la inconsciencia en la vida del sujeto. La conciencia es en la cual desarrollamos nuestra inteligencia y mediante la cual podemos todos los seres humanos y personas conscientes adquirir nuevos conocimientos. Se define como, hoy en día se define a la mente consciente como la mente racional o mente lógica, la cual nos ayuda a tomar las buenas decisiones y mediante la cual podemos pensar sobre los actos cometidos o los que vamos a cometer. La mente consciente en sí es la mente que más se activa durante todo el día, pero en sí también es la mente que menos utilizamos. Los caminos neuronales que la componen por lo general son fuertes y viven regulados. Lo más curioso de todo es que cuando se desarrolla una habilidad con la mente consciente, esta habilidad pasa muchas veces a ser parte de la inconsciente y muchas veces de la subconsciente. Para Freud, la mente inconsciente comprende todos los procesos mentales que la mente consciente no puede dirigir. En la mente inconsciente se encuentran los deseos primitivos e instintivos que han sido reprimidos mediante la mente consciente. La información que se encuentra en el inconsciente se encuentra reprimida o aislada mediante mecanismos de defensa. En el lenguaje corriente, el término inconsciente se utiliza para determinar a un estado o disposición mental. El inconsciente también es aquel estado que está privado del sentido. Para el psicoanálisis, el inconsciente es el sistema de impulsos reprimidos que no llegan a la conciencia. Se puede dar como ejemplo a los sueños y actos fallidos o no realizados como actos del inconsciente. Un breve resumen de todo lo visto anteriormente sería que la personalidad, según Sigmund Freud, es que se divide en tres etapas: inconsciente, preconsciente y consciente. La preconsciente vendría a ser el camino o lugar por donde recorren los recuerdos o vivencias experimentadas. También vendría a ser el lugar que se encuentra entre el consciente e inconsciente. La conciencia vendría a ser todo aquello de lo que nos damos cuenta y también sería donde se almacenan nuestros recuerdos y conocimientos. Y la inconsciencia vendría a ser todo aquello de lo que no nos damos cuenta. Por ejemplo, donde se encuentran nuestras emociones, sentimientos y todo aquello que son nuestros impulsos reprimidos. Gracias, espero que les haya gustado el video. Sin más que decir, me despido.